vamos a hablar sobre las aspiraciones, los dilemas en torno a esta región y también sobre los efectos de la política internacional que debemos puntualizar, comprender bien para entender este territorio y todos los detalles tan interesantes, tan ricos que hay que analizar y tener muy en cuenta para comprender en su complejidad las características culturales, económicas, políticas de esta región. En esta clase, si bien es cierto que en el pasado hemos hablado mucho de Rusia y Estados Unidos especialmente, vamos a hablar un poco más de otros actores. En este caso vamos a hablar mucho más de Turquía e Irán. ¿Y por qué? Bueno, porque para Turquía e Irán, el Cáucaso, especialmente el Cáucaso del Norte, es una región muy importante por una diversa serie de factores militares, estratégicos, culturales y económicos que se entrelazan no solamente con las doctrinas de seguridad nacional de ambos países, sino también con sus propios intereses, la visión que tienen las élites que están en el poder tanto de sus propios países como del mundo. Y acá tenemos que entender que esta región, el Cáucaso, lo podemos entender como una suerte de eje de equilibrio de poder. Y de alguna forma lo que pueda pasar en el Cáucaso puede tener un impacto sobre la política interna de Turquía e Irán. Y también vamos a ver, en función del tiempo que nos quede, todo el impacto que tienen los recientes comicios en Georgia. Si han visto en las noticias, pueden ver que hay un gran debate en Georgia en todo el mundo en relación a Georgia sobre la legitimidad o no en los comicios que se celebraron hace poco en ese país. Esto tiene un impacto además sobre la discusión que se tiene todavía a nivel de lo que es, a ver, Occidente sobre los recientes comicios en Venezuela y también puede tener un impacto sobre la discusión que se puede tener sobre los comicios que se van a celebrar la semana que viene en Estados Unidos, debido a que en diversos países del mundo se cuestiona enormemente la credibilidad del árbitro electoral y eso es sumamente grave, pues, porque no es uno o dos países, son diversos países en los que actualmente se está cuestionando cada vez con mayor fuerza si el árbitro electoral es uno creíble, si el proceso de votar es limpio, transparente o no, y esto tiene muchas implicaciones graves a nivel institucional. Bueno, y por último, antes de comenzar ya con la introducción, tenemos que, pues, puntualizar claramente que, claro, siempre pueden hacer preguntas, o sea, no tienen que esperar a la ronda del final de la clase, pero, a ver, si van, lo ideal es que levanten la mano, la plataforma tiene un mecanismo para hacerlo, o que escriban las preguntas que surjan a través de eso. Entonces, y además, pues, les recuerdo que lo ideal sería evitar extenderse más de un minuto con cada pregunta para que haya suficiente tiempo para abordar todos los tópicos en una cita o en dos clases, ¿no? Bueno, lo primero que tenemos que entender como aspectos relevantes es tanto la geografía, los minerales estratégicos que hay en en el sector. Acá hay que pues, puntualizar que la región del Cáucaso es una región a través de la cual pasan importantes gasoductos. Eso tiene una importancia no solo petrolera, sino energética, ¿no? En el amplio uso del término. Y también tenemos que ver que esta región es una barrera natural entre Rusia y naciones como Turquía e Irán. Que claro, Turquía e Irán en numerosas áreas podemos asumir
que son naciones aliadas de Rusia. Es cierto. Sin embargo, tenemos que entender que hay una línea hasta donde llegan los intereses en común y empiezan también a chocar los intereses que cada país tiene, la visión que cada país tiene a futuro en cuanto a su crecimiento como potencia, un, como un actor político clave, no nada más en esa región, sino en el mundo entero. Todo eso lo tenemos que tomar muy en cuenta. En cuanto a la geografía, y como vimos en las clases pasadas, ahí tenemos que entender todo lo que, toda la importancia que tienen territorios como Abjasia en cuanto a la salida del mar que este territorio tiene. Y de ahí también la importancia que Rusia le da, porque Abjasia le da una mayor salida, una mayor proyección hacia el mar Negro. Y en esto tenemos que también ver, como también vimos en oportunidades pasadas, que esta región, debido a sus montañas tan altas, difíciles de atravesar, de explorar, es un territorio que históricamente ha sido usado como base militar, base de operaciones de resistencia, porque es una región que difícilmente se explora, difícilmente se ataca y no todo el mundo puede acercarse con facilidad. Quizás si viéramos esto, a ver, algunos equivalentes hacia lo que es la región de América Latina, podríamos pensar en lo que representa la cordillera de los Andes, que atraviesa América del Sur desde el extremo norte de Venezuela hacia el sur, hacia abajo, lo que la cordillera de los Andes, bueno, incluso también la cordillera de la costa, todo lo que representan esas montañas a nivel estratégico, lo que representan como barreras, tenemos que ver, o sea, para tener cierta analogía, lo que representa también en Colombia, sobre todo para lo que ha sido la expansión y el control de las guerrillas urbanas, todo el grupo de montañas que rodean la región andina del país neogranadino. Y en el caso también de Venezuela, hay que entender, bueno, para tener una idea, para tener un ejemplo, lo que representó la cordillera de la costa y todo el grupo de montañas que están, una muy importante es el Ávila, parte del Parque Nacional del Ávila o Guaraíra Retano, como este grupo de montañas era una barrera. Y esto tiene una importancia estratégico-militar en el sentido de que, a ver, cuando llegaban piratas, diciendo que el puerto y la entrada de Caracas era a través de La Guaira, primero tenían que llegar a La Guaira, luego atravesar todo el grupo de montañas para entrar a Caracas. Es decir, la capital, el centro de poder, tenía una protección geográfica por la ubicación que tenía y porque no era tan accesible a la piratería debido a que primero debían atravesar una ciudad, un puerto, luego atravesar un grupo de montañas, que desde acá, desde el centro de poder, ya para el momento de que los piratas intentaran o comenzaran a atravesar la cordillera de la costa, ya habrían llegado noticias al centro de poder en Caracas y se tomarían medidas de resguardo. Todo esto lo tenemos que tomar en cuenta. Esto también tiene sumas implicaciones a la hora de analizar las urbes alrededor de los puertos y de territorios montañosos. Esto es sumamente clave para entender las doctrinas de protección, de resguardo de la ciudad, de las cercas de la nación a través del tiempo. Y en el caso de Turquía e Irán, pues tenemos que ver que el Cáucaso es un punto de acceso directo a las fronteras de Rusia, Turquía e Irán.
Es decir, es un área sensible además de competencia militar. Y por ello, tanto Turquía como Irán han buscado mantener cierta presencia o al menos influencia cultural en el Cáucaso. Y de esta manera pueden lograr asegurarse cierta defensa al menos de posibles amenazas de rivales. Acá no estamos hablando de la OTAN exclusivamente, sino también de Rusia. Y de la OTAN, claro, cuando hablamos de Irán, porque tenemos que entender que Turquía es parte de la OTAN. Más allá de que existan ciertas diferencias entre Turquía y Estados Unidos, ciertas diferencias entre Turquía y Europa, pero de alguna forma Turquía tiene un gran en común de colaboración, de trabajo, de remar en una misma dirección con Occidente y bueno, forma parte de la OTAN. Y así en el caso de Turquía, podemos ver que como miembro de la OTAN busca expandir su influencia en la región para contrarrestar la presencia de Rusia y así además acercarse a las repúblicas que son étnicamente turcas en Asia Central. Y son varias, entre ellas Turkmenistán y otras. Bueno, de hecho en la misma Rusia vemos que hay ciertas etnias, no solo descendientes, sino asociadas a los pueblos turcos. En, eh, una región de ellas es donde está la ciudad de Kazán, donde hace unos días se celebró la cumbre de los BRICS que ha sido tan polémica. Y bueno, Irán además tiene un interés estratégico para no solamente evitar que Estados Unidos agarre terreno, sino también Israel. Y entonces, por eso es que para estos países es importante tener cierta influencia y acercarse y estrechar relaciones con países como Armenia, incluso si no logran penetrar en gran medida la política interna de Georgia, al menos tener partidos que sirvan de proxy para sus intereses, para su visión del mundo. Vemos que Turquía además su doctrina de política exterior hace el mayor esfuerzo por mantener lazos profundos con todas las etnias relacionadas a la turca y además con las comunidades musulmanas presentes en la región. Tenemos que entender que el Islam es una fuerza religioso-cultural muy importante en el Cáucaso y esto es clave, pues, por entender las opciones que lleva adelante Turquía. Además, la región tiene muchísimos elementos de la herencia otomana. Recordemos el Imperio Otomano, recordemos el impacto que este tuvo en los territorios de Georgia y Abjasia, como habíamos visto anteriormente. Entonces, Turquía, en ese orden de ideas, en esa dirección, hace sus mayores esfuerzos para darle un refuerzo, darle un impulso a esos lazos en el mundo turco más allá de las fronteras de Turquía, con el fin de que en algún momento el mundo turco pueda extenderse más allá de las fronteras de la propia Turquía. De hecho, vemos que el mundo turco en sí hoy en día tampoco es Turquía nada más. Cuando hablamos del mundo turco, también es Azerbaiyán y parte de la Asia Central. Y en ese sentido, Irán tiene elementos en común con Turquía. ¿Por qué? Porque Irán también comparte conexiones culturales con diversas comunidades del Cáucaso. Primero por la religión, o sea, por el Islam, al igual que Turquía, pero también es a través de los elementos persas. O sea, Irán a través de su legado persa ha tenido también un impacto en esta región y estas relaciones histórico-culturales son de muy vieja, o sea, ya llevan muchos siglos, ¿sí? De alguna forma, entonces Irán hace un gran esfuerzo a través de su política exterior, de sus institutos culturales, de reforzar sus acciones, sus compromisos para evitar la penetración de ideologías tóxicas y contrarias a su visión islámica chiita
y además asegurar que existe una estabilidad en la región. ¿Por qué? Porque lo que pasa en el Cáucaso en materia de anarquía, de caos, desorden, de guerra, puede repercutir en Irán porque esta región tiene, también sirve de acceso directo tanto para Irán como para Turquía. Y por otro lado, el Cáucaso también funciona como un corredor energético esencial tanto para el transporte de petróleo como para el transporte de gas. Y además, en cuanto a lo que es la producción de hidrocarburos, tenemos que entender que en algunos casos, no siempre, pero la producción de gas y petróleo puede ser asociada. Y además acá es súper importante lo que son rutas de tránsito desde el mar Caspio hacia Europa, tanto las que existen y están proyectadas en este momento, como las que pueden existir en un futuro cuando existan condiciones económicas, diplomáticas y políticas para llevarlas adelante. Entonces, esto convierte a Georgia, Casia y sus áreas circundantes en rutas sumamente estratégicas para el traslado de recursos. Y todo esto es muy importante tanto para Europa como para Asia. Y en este sentido tenemos que ver que Rusia, sobre todo, es el actor político-económico que está más adelante en esta dirección. Sin embargo, Turquía e Irán también hacen lo posible para participar, para tener control de las rutas de tránsito de energía en Eurasia. Y vemos que en ese sentido Turquía también está siendo un actor clave en el desarrollo de oleoductos y gasoductos en el Cáucaso. Uno de ellos es el corredor meridional de gas, que trata de que no eliminar la dependencia del gas ruso, pero al menos reducirla. Irán también busca hacer lo mismo, si bien todavía no tiene los mismos enlaces que tiene Turquía, pero busca hacerlo y uno de sus objetivos es incrementar su capacidad de exportación energética hacia el norte de Europa y hacia toda esta región. Entonces, al final, este es un corredor que es vital para la exportación y la producción de energía. Y la región además tiene una importancia para el comercio, digamos, en líneas amplias y generales. Por eso es que Georgia ha establecido importantes acuerdos comerciales que faciliten el acceso de Turquía en la región. Y además, Georgia es puerta de entrada para las exportaciones iraníes. Y en este sentido tenemos que además entender que Irán ha sido uno de los países más sancionados del mundo, por supuesto. Estas sanciones tienen distintas etapas, etapas en las que las sanciones se enfrían y pierden su norte, pero también tienen momentos de inflexión en los que las sanciones se profundizan. Esto no solamente lo hemos visto en los últimos años con todos los acuerdos que han firmado en cuanto a la flexibilización o profundización de las sanciones de Irán por el tema nuclear. Anteriormente también esto se dio, a ver, desde los 70 aproximadamente, vemos que eso ha sido un vaivén, de que las sanciones se profundizan, se debilitan, se profundizan, se debilitan en función de los intereses, de las negociaciones que existen. Y bueno, hasta tenemos que recordar que mucho antes de esta enemistad entre Irán y Occidente, hubo un momento en el que Irán era cercano a Occidente, Estados Unidos. También tenemos que entender pues que las cosas cambian con el paso del tiempo. Y bueno, ahora como camina, tenemos, tenemos que entender también, bueno, como ya mencionamos, por un lado el Mar Negro, y de ahí habíamos hablado de Caspio, y el Mar Caspio, como estamos hablando bien, vemos que el Cáucaso, siendo un eje que conecta por estos dos mares y además Europa del Este con Asia, es un cruce clave para rutas comerciales y energéticas.
Y bueno, en este sentido, y sobre todo del territorio del que más vamos a conversar, que es Osetia del Sur, tenemos que ver y puntualizar que esta se encuentra al sur de esta región, en la frontera entre Rusia y Georgia, y esto también nos dice mucho sobre la presencia que Rusia tiene acá, no nada más en la actualidad, sino que históricamente ha tenido en Osetia del Sur. Y que bueno, para gran parte de la comunidad internacional, Osetia del Sur, al igual que Abjasia, siguen siendo parte de Georgia. Es decir, de la comunidad internacional, al menos la mayoría de sus países, consideran que Osetia del Sur es un territorio, una provincia de Georgia. Y bueno, para repasar ya un poco la historia, vemos que en la época de la Rusia de Kiev, el Cáucaso en verdad no tenía un papel central predominante en la política de los Estados Unidos del Norte. Sin embargo, ya se reconocía que este sector tenía una ubicación muy estratégica, bueno, por la conexión que tienen de Oriente Medio hacia Central y Europa. Para la Rusia de Kiev no se tenía un control directo sobre esta región, sino nada más cierta participación. Y esta región servía como barrera natural y además una zona de contactos entre diferentes culturas, incluyendo a ver, los persas, los turcos y otros pueblos del Cáucaso. Un punto además clave en todo esto, repasando la historia de Rusia, desde los tiempos de Rus, es la expansión que tuvo el Imperio Ruso durante los siglos XVIII y XIX. Ahí tendríamos además que repasarla, si quisiéramos, claro, profundizar más, repasar la historia de cada una de las familias tradicionales en Rusia, la a ver, también cada gobernante que elige todo y bueno, unos fueron más expansionistas que otros, etcétera. Vemos además, bueno, de que, a ver, todo lo que significó Pedro el Grande para la expansión y para el enaltecimiento de Rusia. Entonces, bueno, todo esto pues, hay que considerarlo. Y en cuanto a la expansión territorial y el control de las fronteras del sur en los tiempos del Imperio Ruso, vemos que el control el Cáucaso era fundamental para proteger fronteras del, del sur. ¿Contra quiénes? Bueno, principalmente contra el Imperio Romano y contra Persia. Y cuando hablamos de Persia nos referimos a lo que hoy sería Irán. Y en este orden de ideas, el Cáucaso fue el escenario de múltiples guerras entre el Imperio Ruso y sus potencias, tanto durante las guerras ruso-persas y ruso-otomanas en plural, que fueron varias guerras que tuvieron lugar en la región. Existieron diversos enfrentamientos. Y Rusia, en este sentido, desarrolló, implementó y planificó varias campañas de colonización y pacificación en el Cáucaso, por supuesto enfrentando una feroz resistencia de las tribus que estaban en las montañas, tribus locales. Si vemos esto y hacemos una analogía con muchas cosas que hemos visto, sobre todo que tienen que ver con Georgia y Abjasia, vemos que hay paralelismos, pues, porque todavía estas comunidades locales, estas etnias, hacen resistencia a lo que es como sectores externos que buscan influenciar su estilo de vida. Y bueno, en cuanto a la resistencia de las tribus montañesas locales para esta época, para el siglo XIX, vemos que los chechenos y los gestaníes fueron una de las etnias que más resistieron, más deseos de luchar por su identidad. Y la guerra del Cáucaso fue una de las más largas campañas militares que tuvo Rusia en la región y a través de la cual logró consolidar su control en ella. El control del Cáucaso pues le dio un acceso directo no solamente a los recursos que había en la región, que ya para la época, a pesar de no tener
toda la tecnología de la cual hoy disponemos, ya se sabía que era una región bastante rica en recursos, sino también a las rutas comerciales cruciales que atraviesa Asia Central. Además que aseguraba un corredor estratégico hacia Medio Oriente. Bueno, aquí vemos parte del Cáucaso, esto es ilustrativo para ver cómo son las rículas montañosas de su región, el puente como. Y en cuanto a lo militar, como ya hemos visto, por ser un área tan montañosa, con importantes relieves, también a nivel de topografía tan irregular, tan alto, tan, tan singular, en verdad el Cáucaso es un baluarte defensivo esencial y en la cercanía estratégica del Imperio Ruso. Por ello es que vemos que las fortalezas militares que el Imperio Ruso estableció acá fueron fundamentales para proyectar poder, para imponerse y dar un mensaje de fuerza, de autoridad y además mantener un control efectivo sobre las tribus locales. Y también en esto, cuando hablamos de resistencia y de colonización, tenemos que además entender que esto, y por un lado está el tema de la guerra, está el tema de la imposición, pero también por otro lado se termina necesitando una política de integración étnica, pues para hacer viable la presencia rusa en este espacio. Y por eso es que vemos que durante el Imperio Ruso, por un lado, claro, se promovió una política de rusificación y el Cáucaso se convirtió en un mosaico de pueblos bajo el dominio ruso, pero también se crearon distintas vías para la integración, para la convivencia de los pueblos. Claro, esto por un lado también generó respuestas efectivas para la estabilidad, desafíos para la unificación político, cultural y religiosa, pero para su momento fue necesario y se tuvo la convicción de que era la mejor opción. Haciendo un paralelismo con América y los distintos procesos de colonización que vivió América, vemos que, a ver, este pueblo, a ver, los pueblos de la América, hablando de América del Norte, América Central, América del Sur, vemos que no existe una gran consistencia, no existe un solo criterio sobre cuál es el mejor modelo de colonización. Si es barrer con lo que hay e implementarse de cero, si es convivir en forma plena, si es un modelo intermedio, la verdad es que cada uno de los modelos de comunicación, de consolidación y de colonización tienen sus pros y contras. Esto lo podemos ver si comparamos lo que fue la colonización por parte de Portugal en América, por parte de Francia, de Inglaterra, de España. Vemos que hay diferencias y vemos que se lograron distintas cosas. Vemos además lo que pudo lograr España en América y lo que pudo lograr Inglaterra. Hay quienes creen que el estilo inglés era un poco más red, no convivir. Algunos estaban a favor de eso, pero como estoy diciendo, pues depende del criterio, no nada más hasta del criterio que se tenga, sino también hasta de las prioridades. Es decir, lo que buscamos conseguir, por qué buscamos conseguir eso, en cuánto tiempo, si va a ser estable en el tiempo, si no va a ser estable. Yo diría que una colonización abrupta que implique prácticamente desaparecer lo local, eh, implica, por un lado, claro, riesgos mayores, además de todos los problemas que se pueden presentar con ese modelo de colonización. Sin embargo, algunos creen que, a ver, a largo plazo puede tener ciertas ventajas en cuanto a la estabilidad política, pero no hay, digámoslo así, una posición concluyente hacia esto. O sea, es una discusión que perdura.
Y bueno, en cuanto a Osetia del Sur y las políticas de integración étnica, étnicas de Rusia, vemos que pues el Cáucaso tuvo diferencias étnicas y religiosas que persistieron durante el siglo XIX y se mantienen hacia nuestros días. En este sentido, Osetia del Sur fue una de las áreas integradas dentro del imperio y los osetios tenían una gran lealtad hacia los rusos en comparación con otros grupos, haciendo que Osetia del Sur y también el Cáucaso tienen distintas etnias. A ver, los georgianos, son los osetios, los rusos, pero están muchísimas otras etnias más. Y ya entrando en el siglo XX, el periodo soviético fue crucial, fue sumamente importante para darle mayor definición, darle mayor claridad a las fronteras y las dinámicas internas de las repúblicas del Cáucaso. Y en este sentido fueron muy importantes, fueron trascendentales las políticas implementadas por Stalin, las cuales marcaron profundamente la región. Y bueno, además tenemos que entender que Stalin era originario del Cáucaso. Claro, él fue el gobernante principal al final de la Unión Soviética, así como sabemos, es de la historia. Pero bueno, Stalin nació acá y hizo su vida temprana acá y luego fue creciendo como líder político, como vemos, pero Stalin era del Cáucaso, pues, el Cáucaso. Bueno, y además, pues, tenemos que puntualizar que durante su gobierno el Cáucaso se convirtió en un gran centro de interés para el poder soviético. Claro, porque ahí no estamos hablando tanto de Rusia. Rusia era parte de la Unión Soviética, al igual que Ucrania, Georgia y otros territorios. Y Stalin comprendía la importancia estratégica y los desafíos que presentaba la región. Y claro, ¿quién mejor que Stalin, siendo de origen georgiano, siendo de profundas raíces de esta región? Y en este contexto, el Cáucaso pues, fue esencial para la estabilidad de la zona del sur de la Unión Soviética y además para garantizar la paz con las fronteras que la Unión Soviética tenía tanto con Turquía como con Persia, Irán, los cuales pudieron haber sido puntos de influencia occidental durante la Guerra Fría. Sin embargo, no lo fueron o lo fueron en muy poca escala. Además, Stalin y los líderes soviéticos utilizaron la estrategia realmente vieja, antigua, de dividir y gobernar para completar y consolidar la compleja mezcla de etnias en el Cáucaso, gestionar este tema, que por un lado puede ser una ventaja a la hora de vivir en la diversidad, pero también en cuanto al ejercicio del poder representa grandes retos, representa una gran complejidad. Es así que se crearon unidades administrativas como Osetia del Norte y Osetia del Sur dentro de la estructura de las repúblicas soviéticas, es decir, como provincias subordinadas. Y la idea de todo esto era mantener las tensiones étnicas controladas para evitar rebeliones y que sus repúblicas periféricas permanecieran leales a Moscú. Por supuesto, todo esto es un vaivén en el que continuamente, a ver, hay tensiones que se calientan, que se enfrían, hay que negociar. Tenemos además todo lo que Rusia tuvo que enfrentar durante la década de los 90 y principios de milenio, con los rebeliones que tuvieron muchas repúblicas muy pequeñas, en las que había un contexto tan difícil para hacer un ejercicio del poder, además en una república tan grande como es la federación. Bueno, que más, claro, estamos hablando más de una serie de repúblicas dentro de una federación, sí, en términos estrictos sería así, y todo lo que eso representa para el ejercicio del poder, sobre todo en un contexto en el que todavía la credibilidad de los gobernantes está en entredicho, donde escasean ciertos recursos
Y esto además implica enormes desafíos para la gestión pública, para la administración eficiente de las regiones. Entonces, bueno, todo esto tenemos pues que tomarlo en cuenta, además de cara a este contexto, como hablamos justo en los primeros 3 minutos de esta clase, en el que Rusia no nada más ahora enfrenta, cuando vemos el amplio panorama de su política internacional, todo este debate que hay por la guerra en Ucrania, sino además está todo el tema de lo que ocurre en Georgia, que los gobernantes que Georgia tienen actualmente y con los comicios cuestionados, se quieren acercar cada vez más a Rusia, siendo que Georgia más bien estaba tomando la dirección contraria hasta hace unos pocos años. Todo esto es importante de ver. Y bueno, volviendo a Stalin, vemos que bajo Stalin el Cáucaso además se convirtió en un baluarte esencial de la política soviética. Y si bien Osetia del Sur, aunque no era el foco principal en comparación con otros líderes del Cáucaso, fue moldeada pues por las políticas éticas y administrativas del soviético, y todo esto partía de la necesidad de la creación de divisiones administrativas artificiales para que las pequeñas etnias sintieran que tenían representación, que tenían voz, que sentían, que tenían autoridad, y no que todo era impuesto y ya de forma arbitraria y en línea de alguna forma esto dio cierta sensación de horizontalidad. Y además, bueno, claro, depende del criterio. Hay quienes creen que la creación de estas divisiones administrativas artificiales también de alguna forma todo esto sentó las bases para los conflictos que estallarían luego del colapso de la Unión Soviética, cuando Osetia del Sur quiso separarse de Georgia, al igual que Armenia. Y la geografía del Cáucaso, pues, hace que esto sea una región defensiva clave, como pocas alrededor del mundo. Su topografía además ha servido, sobre todo en la época de la Unión Soviética, para proteger a esta entidad, entidad político-administrativa actualmente extinguida de invasiones desde el sur. Y además también estas han existido bases militares importantes, cuales en orden de ideas fueron esenciales para proteger el Cáucaso y también los accesos a los mares negros. Acá vemos una fotografía espectacular de una montaña que está al oeste del Cáucaso, y nos puede además dar una idea de cómo es la naturaleza y cómo es también la cotidianidad paisajística en en la región. Y además, continuando, tenemos que puntualizar a nivel histórico que Turquía es parte de la OTAN como miembro desde 1952. Y todavía, y además siendo eso una década, la década de los 50, una de las décadas más importantes y de mayor apogeo para, por esta entidad que todavía no había entrado en crisis y que todavía era un un gran actor, y algunos incluso por las estadísticas y por la imagen que daba la Unión Soviética para la época, tenían gran confianza en el modelo. Por supuesto, claro, diciendo que, eh, a ver, la Unión Soviética existió durante poco menos de un siglo, claro, hay que periodizar. Además de que habría que hacer una discusión sobre las estadísticas que provenían de la Unión Soviética y hacia dónde estas estadísticas eran enviadas para analizar y darle un contexto a ello. Pero bueno, más allá de todos esos detalles, la década de los 50 fue una de las décadas de mayor esplendor. Y pues tenemos que ver que tanto Georgia como Osetia del Sur fueron fundamentales para las políticas de Stalin en general, y entendía muy bien a ver, lo que había que hacer, lo que había que implementar. Y además ahí tenemos que ver que Stalin, más allá de que
se fue extendiendo y su eje y su ruta de acción política fue tomando distintos espacios. En sus inicios, a ver, él comenzó su política revolucionaria en Georgia, en la ciudad donde él nació, en Polk. Claro, con el paso del tiempo es un gran dato histórico que hay que analizar, que hay que puntualizar. Fue distanciando de su identidad georgiana, no tanto, digamos, distanciando como anulándola, pero dándole, digámoslo así, un poco más de primacía a la identidad soviética. A ver, poniendo por encima la identidad soviética como una forma de identidad cosmopolita, que también no va a la identidad georgiana, pero para el criterio de Stalin, la identidad georgiana terminaba siendo algo más local en en comparación a la identidad soviética, que era algo más amplio, algo más sencillo. Y Stalin en verdad nunca dejó de reconocer la importancia estratégica de su tierra natal, al contrario, siempre la enalteció, como podemos ver en su obra y en sus acciones. El Cáucaso y toda esa región era siempre una de las opciones prioritarias de su gobierno como este. Y además, Stalin, ya mencionado todo esto, y cuando hablamos de identidad, Stalin entendía muy bien los sentimientos nacionalistas que florecían en el Cáucaso, especialmente en Georgia. A pesar de haber reprimido fuertemente los movimientos nacionalistas georgianos, Stalin, por no nada más haber crecido allá, sino haber participado en la política de allá, con la gente, con los movimientos, con la sociedad civil y la sociedad ciudadana, Stalin entendía muy bien que mantener el control sobre Georgia era esencial para gobernar, porque sin la estabilidad y el control de Georgia no había cohesión de la Unión Soviética, por el impacto y por el efecto que se podía tener en, en el resto de la Unión Soviética. Y así, en los primeros años del poder soviético, Stalin apoyó una férrea línea dura contra los movimientos nacionalistas, los que se resistían a la dominación rusa y que buscaban mayor autonomía. Y sí podemos ver que en 1921 Georgia fue invadida por el Ejército Rojo y se convirtió en una república soviética. Sin embargo, los intentos por parte de Georgia, de ciertos movimientos, de ciertos sectores, de resistir la rusificación y de luchar, a ver, activa y dignamente por mantener una identidad nacional independiente, esto se convirtió en un desafío constante para Stalin. Y bueno, acá podemos ver entre esta acción y el criterio que tenía Stalin, que mencioné anteriormente, de darle primacía a la identidad soviética sobre la identidad georgiana, ahí hay una enorme relación, porque, claro, él entendía la importancia de Georgia, él entendía y además tenía un lazo marcado con Georgia, con sus raíces, supuesto, pero por otro lado entendía la importancia de mantener el orden establecido y entendía además los riesgos de que se quebrara ese orden, que además no nada más estaba su convicción a favor y de Georgia, claro, como entidad, como provincia, como república, sino también estaba su convicción por la importancia de la Unión Soviética. Entonces Stalin era un líder que pensando frente, pensaba tanto en Georgia, pero a la vez pensaba muchísimo en la Unión Soviética y sus acciones eran calibradas con ese criterio. Lo mejor para ambas cosas y la Unión Soviética por su jerarquía estaba primero. Asimismo, durante la Segunda Guerra Mundial, vemos que el control del Cáucaso y sobre todo Georgia fue importante para la estrategia militar soviética. La región así sirvió como base para las operaciones soviéticas en el sur y jugó un papel en la defensa contra la invasión nazi. Y sí, las tropas alemanas intentaron avanzar hacia los campos petroleros de Bakú y las batallas en el Cáucaso fueron fundamentales para detener este avance. Ahí tenemos que entender y como es
evidente, es visible a lo largo y ancho de los territorios que fueron parte de los intereses del eje, que el sabotaje petrolero era uno de los ejes fundamentales de acción. Y pues en cuanto a la batalla del Cáucaso que acabamos de mencionar, también hay que entender muy bien que toda esto subrayó aún más la importancia estratégica que ya Stalin había establecido. Y los soviéticos entendieron muy bien que si los nazis hubieran tomado control de los recursos petroleros de la región, el esfuerzo bélico soviético habría sido gravemente debilitado. Más allá, claro, de todo lo que había pasado hasta el momento y la importancia que el Cáucaso y la relevancia histórica que ya había sumado, la, la Segunda Guerra Mundial lo profundizó por todo lo que visibilizó a nivel petrolero, a nivel energético, y también la Unión Soviética terminó entendiendo todo el daño que pudo haber recibido si el Cáucaso no se hubiera protegido como se protegió. Y en este orden de ideas, Stalin terminó asignando cada vez recursos cada vez mayores para la defensa del Cáucaso y además se mantuvo una muy fuerte presencia militar en la región para proteger las fronteras, garantizar que no hubiera ningún tipo de influencia extranjera. Y así, pues, Georgia, sobre todo Osetia del Sur, fueron puntos clave para la defensa. Acá vemos además un mapa de Asia Central de los 2000. Vemos, pues, que aquí está Uzbekistán, Turkmenistán, Kirguistán, Tayikistán, Kazajstán. Bueno, Kazajstán en un punto va la importancia que tiene, o Kazajistán también se puede decir en castellano, y además toda la relevancia que se le está dando, sobre todo a nivel de América Latina. Puede ser además interesante destacarlo en cuanto a Venezuela, este aliado de Rusia en América Latina, se está se estableció una base diplomática en Kazajistán hace, hace un año aproximadamente. La embajadora Rosalba Lugue Antico ha estado haciendo importantes gestiones para estrechar los fluxos, la cooperación entre esta región y América Latina, empezando por Venezuela, siendo pues que cada vez toma una mayor importancia en el comercio, en cuanto a la diplomacia y el potencial que tiene esta región de desarrollo es inmenso. Y lógicamente, desde ciertos sectores de la diplomacia en América Latina se entiende muy bien que si los potenciales de desarrollo son altos, sobre todo en ciertos países como Kazajistán, conviene ir acercándose para ya crear los puentes que permitan establecer mayores mecanismos de integración en lo financiero, sobre todo, pero también en lo político, en lo cultural, etcétera, incluso en lo educativo. Es decir, que haya estudiantes de un país o de otro a estudiar, hacer intercambios en cuanto a universidades, colegios, institutos, etcétera. Y pues la región es muy conocida pues por su diversidad étnica. Osetia del Sur, hoy en día, y como ya vimos, es una república autoproclamada que, aunque internacionalmente es reconocida como parte de Georgia, es decir, como provincia de este país, ha buscado su independencia y el principal apoyo que ha tenido hasta ahora ha sido el de Rusia. Por supuesto, en otras equilibrio pues serían otros países o se sumarían otros sectores, pero con el equilibrio que hay ahora, lógicamente son es Rusia y los esclavos cercanos a Rusia los que den el apoyo. Y por supuesto, Sociedad del Sur ha, ha estado marcado por los dependentistas en Asia. Vemos además este mapa de lo que fue la guerra ruso-georgiana y lo que son además las rutas de, de transporte como marítimas
comercio y cómo hay una importante correlación entre lo que ha sido el factor bélico con el factor económico y de transporte. El mapa y el escudo de Osetia del Sur, acá lo podemos ver. Y bueno, ya para ir cerrando, antes de empezar con en la ronda de preguntas, podemos ver que Osetia del Sur, también conocida como Estado de Ucrania, es un estado con reconocimiento muy limitado en la zona que podemos conocer como Transcaucasia. Este territorio fue anexado en su momento al Imperio Ruso, luego quedó bajo el tutelaje de la República de Georgia, es decir, una provincia dentro de Georgia, en la época de la Unión Soviética. Fue luego del colapso de la Unión Soviética parte de Georgia y después a raíz de las guerras que tuvo Georgia, las guerras civiles, Osetia del Sur, al igual que Abjasia, han sido repúblicas que proclaman su independencia. Y ya también, además, para puntualizar temas interesantes en cuanto a los económicos, vemos que Osetia del Sur aparece por primera vez en la literatura militar rusa en el siglo XIX, haciendo referencias a las zonas montañosas históricas georgianas, con en la presencia de población de origen setio que había migrado del Cáucaso Norte. Acá vemos claro que ya el término setio como etnia era sumamente antiguo y los osetios como pueblo tienen una historia antiquísima. Y pues además, y como ya hemos visto, no tiene acceso al mar, a diferencia de Abjasia, y como pudimos evidenciar que anteriormente compartido. Pero más allá de ese detalle, todo el grupo de montañas que rodean esta región tienen una importancia muy valiosa. El clima está influenciado por diferentes factores. Y pues la disputa que existe en el Cáucaso por Osetia del Sur tiene diversas raíces culturales e identitarias que se relacionan con los diversos pueblos étnicos que han estado presentes allí desde hace muchos años. Y pues ya para más ir concluyendo, el anhelo de los georgianos de integrar occidentes políticos, pero también ideológico y económico, pertenecer a Occidente, significa desde el criterio georgiano y lo que la Unión Soviética y Rusia significaron para Georgia, una suerte de pertenecer a un mundo considerado más moderno. O sea, es decir, ellos asocian más a Occidente con el concepto de modernidad que lo que, a lo que vivieron durante el pasado soviético y lo que fue la Unión Soviética, concretamente en Georgia. Entonces todo eso lo tenemos que ver. Y pues mientras Ucrania es actualmente la prioridad central de la política rusa, tampoco debe ignorarse lo que pueda ocurrir en regiones en disputa como Abjasia y Osetia del Sur. Y ya para vislumbrar y fijar las pautas para la clase que tendremos en la próxima oportunidad, tenemos que ver con mucha atención los acontecimientos que están actualmente en desarrollo en Osetia del Sur, en Abjasia, en Georgia, siendo que el liderazgo que se ha ratificado en Georgia es un liderazgo que tiene profundas conexiones con Rusia, siendo que los comicios en Georgia no están siendo avalados por la comunidad internacional y siendo que existe actualmente todo ese debate que todavía está en apogeo, no se ha enfriado. Además, el debate que hay por Georgia debe además ser interpretado en la misma línea con lo que está sucediendo con Venezuela y lo que puede suceder con Estados Unidos. ¿Y por qué es que se dice esto? Porque debe entenderse muy bien que todo lo que sucede en lo internacional
tiene conexiones que de una forma u otra tocan a un país y el otro. A ver, lo que pasa en Abjasia, por ejemplo, como parte de Georgia y también en Osetia del Sur, eso forma parte del complejo entramado de política internacional que tiene tanto Estados Unidos como Rusia. Y hablando de Osetia del Sur, si lo llevamos hacia hacia América Latina, vemos que ahí hay importantes correlaciones con lo que pasa con diversos estados que no nada más están con una fuerte dependencia económica de Rusia, pero también tienen fuerte presencia de países como Irán. Entonces, no, no es adecuado que lo ignoremos para entender bien cómo todo forma parte de un diseño de política exterior que no es hacia un país, sino también es hacia una región y es hacia el mundo entero. Muchas gracias. Bueno, si tienen cualquier comentario, cualquier duda, es la hora pues de puntualizarlo. Para la siguiente clase vamos a hablar más sobre las implicaciones de todos estos debates sobre la legitimidad de diversos comicios que se han celebrado, tanto en Georgia como en otros países, en otras entidades políticas.